Mucha atención que Caracol Radio habló con quien fuera el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, extraditado, ahora que ha puesto el tema sobre la mesa el presidente Petro, a Estados Unidos en 2008 para cumplir una condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico. Aunque su condena ya terminó, continúa detenido en la cárcel de Atlanta, en el estado de Georgia. Esta es la primera entrevista de Mancuso, que concede en casi 15 años, Vanessa. Gustavo, era mayo del 2018 y en una decisión absolutamente inédita e inesperada, Álvaro Uribe extradita a 14 jefes paramilitares que habían firmado en el año 2005 ese proceso de paz, ese acuerdo de justicia y paz con el cual se desmovilizaron 30.000 excombatientes, 30.000 exparamilitares de 38 frentes. Y Mancuso llegó a Estados Unidos. Desde entonces no habla y ahora, con ese contexto de justicia y paz, habló con Caracol Radio y está ofreciendo su experiencia en la guerra y obviamente en la paz para que sea tenida en cuenta en el proceso que se está adelantando en Colombia con grupos al margen de la ley. La paz total de Petro. Escuchémoslo. Aquí hay un grupo de excomandantes de las autodefensas que estructuramos ese proyecto armado, político y social que luego negociamos con el gobierno nacional con garantes internacionales como la MAP o EA. Nuestra experiencia en el conflicto armado, en la creación y establecimiento de esos nuevos órdenes sociales, así como nuestra experiencia en todo el proceso previo y post-negociación, está a disposición del gobierno colombiano si considera que dicha experiencia puede ayudar a lograr esa paz total. Todo luego de años en los que quienes se beneficiaron de las autodefensas se lucraron y acumularon poder e intentaron por todos los medios callarnos y convertirnos en parias de la humanidad, sin derechos políticos, con un proceso incierto en el que no existe certeza en que podamos concluirlo en los próximos 30 años, escuche bien eso, 30 años, si es que seguimos vivos de aquí a allá. Por lo tanto, eso no solo viola los derechos fundamentales de las víctimas, sino también los nuestros. Un proceso en el que, a pesar de haber cumplido la pena máxima y el periodo de prueba, se nos niega la extinción de la pena y a otros más. Dice Mancuso, se lucraron y se apoderaron de ese poder de las Autodefensas Unidas de Colombia durante los años venideros de la guerra. Y toda esa experiencia, dice él, que ellos, los jefes paramilitares de su momento, acumularon, puede ser tenida en cuenta hoy para sumarle a la paz total de Gustavo Petro. Pero además, y ojo a eso, Gustavo asegura que el surgimiento del Clan del Golfo y de otras bandas criminales, las autodefensas gaitanistas de Colombia incluidas, con las cuales una negociación sería muy compleja, porque como lo hemos dicho aquí tantas veces, pues no son lo mismo que el ELN. Ese surgimiento, dice Mancuso, es consecuencia de los errores en el proceso de justicia y paz de Álvaro Uribe Vélez. Y ojo a esto, califica de entrampamiento ese proceso y casi que señala a Álvaro Uribe del surgimiento de tipos como Otoniel y Chiquito Malo. A diferencia de las FARC, que llegaron militarmente derrotadas a La Habana, nosotros llegamos con plena capacidad a la negociación de Ralito. Sin embargo, una vez firmado el acuerdo y dejado las armas, el gobierno de Uribe nos engañó, nos impuso un sistema de justicia en términos que no se habían acordado y nos extraditó a los máximos comandantes y voceros. El resultado fue el rearme de una gran parte de esos muchachos que se dieron cuenta de que esa negociación era un entrampamiento. El fenómeno de violencias emergentes y organizaciones como las autodefensas gaitanistas y otros de ese tipo es el resultado directo de ese incumplimiento, del abandono del Estado, de la extradición de quienes debíamos velar por la reincorporación de los excombatientes. Se lo digo de otra manera. Otoniel, que fue extraditado, o Chiquito Malo y otros actuales comandantes de esas organizaciones fueron comandantes subalternos míos o de otros excomandantes que hoy siguen compareciendo ante Justicia y Paz o han sido extraditados. Entonces, ellos, los que hoy están en armas, ¿qué ven? Ven a sus antiguos mandos en procesos judiciales eternos, privados de la libertad, sin condenas en firme, sin penas extinguidas, ni garantías procesales, extraditados, perseguidos políticamente, al igual que nuestros familiares y amigos.
a través de la manipulación de la justicia ordinaria, de fiscales politizados pasando cuentas de cobro a manera de retaliación por las verdades que hemos contado, que involucran, entre otros, la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, creo que sí hay una gran oportunidad para hacer las paces, pero para ello el gobierno debe comprender estas violencias que azotan el Catatumbo, el Cauca, todo el Pacífico colombiano o el Urabá, por ejemplo. Documento importantísimo a esta hora en Caracol Radio, las declaraciones de Salvatore Mancuso desde los Estados Unidos. Vanessa, ¿el señor Mancuso muestra algún rasgo de arrepentimiento por todo lo que hizo en las autodefensas? Sí, Gustavo, dice que está muy arrepentido por todo ese daño que le causó a sus víctimas, pero que todo ese daño y toda esa experiencia en la guerra es lo que quiere poner a consideración del gobierno de Gustavo Petro para ver de qué manera él puede aportarle a lo de la paz total. Mañana va a haber desde Barranquilla una audiencia muy importante frente a víctimas y en esa audiencia va a estar Salvatore Mancuso vía digital. Es el reconocimiento que hacen ante 1.750 víctimas por la sentencia de Justicia y Paz, y va a estar allí, va a estar hablando y va a hacer precisamente eso, a pedirle perdón a las víctimas. Eso también nos dijo al respecto. Vanessa, llevo 16 años pidiéndoles perdón, expresándoles mi arrepentimiento sincero y mi compromiso de no repetición. 16 años de audiencias y actos de reconocimiento de mis responsabilidades y errores, y con ellos de las víctimas que causé, para que sean reconocidas como tal y puedan ser reparadas. Incluso muchas de esas acciones voluntarias que no son parte de un mandato judicial. Recuerden ustedes mi comparecencia ante la Comisión de la Verdad, los encuentros de reconocimiento de verdad y responsabilidad con las comunidades que afectamos, entre ellas las comunidades étnicas, que nada tenía que ver con una orden de un juez, sino que respondió a mi convicción de buscar todos los espacios posibles para expresarle a las víctimas de este conflicto toda la vergüenza y el arrepentimiento que me produce lo ocurrido y cómo evitar que ello vuelva a suceder. Esto es lo que piensa Salvatore Mancuso, uno de los protagonistas fundamentales, claves en todo lo que hemos vivido, o mejor, en todo lo que hemos padecido los colombianos en materia de violencia en las últimas décadas. Vanessa, es importantísimo, es fundamental escuchar la entrevista completa. ¿A qué horas en Caracol Radio la tendremos? A las 10 de la mañana, en 10 a.m., Gustavo, vamos a escuchar más de lo que está diciendo Salvatore Mancuso, de esa propuesta que tiene, de esa apertura que tiene para ver cómo participa en la paz total de Gustavo Petro, de esa experiencia. Es que a uno se le olvida, Gustavo, pero se desmovilizaron 30.000 paramilitares en ese momento, 30.000 paramilitares, y luego los extraditaron a Estados Unidos. Y él desde hace 15 años no hablaba. En su momento, cuando llegó a Estados Unidos, le dio una entrevista a Harold Agüeta hace 15 años y desde entonces nunca más quiso volver a hablar con la prensa hasta ahora que lo hace con Caracol Radio. Y vamos a tener la entrevista entera en 10 a.m. y por supuesto todas las reacciones, lo que dice Petro y tal vez lo que diga Uribe, ¿no? Porque lo está acusando de algo muy serio. Dice que ese proceso de paz fue un entrampamiento a ellos, a los paramilitares, y que esto que estamos viendo con el Clan del Golfo, por ejemplo, es responsabilidad del gobierno de ese momento, que era el gobierno de Álvaro Uribe, que hizo ese acuerdo de paz y posteriormente los extradita. A las 10 de la mañana, este documento fundamental del periodismo exclusiva de Caracol Radio, la entrevista con quien fuera líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, 10 de la mañana, conectados al radio.